Buenas tardes y ya buenas noches. Después de 3 días de trabajo, 3 días de sesión, llegamos al final, casi al final. Y os cuento brevemente, ahora va a tener lugar la ponencia de Cintia, la profesora Cintia Robles. No vamos a hacer pausa. Ella dejará la mesa, pasará Noé, tendremos mi exposición muy breve, que nos va a servir también un poquito de balance. Voy a lanzar una serie de preguntas, una serie de comentarios y nos va a servir de cierre. O sea que tampoco vamos a estar aquí hasta las tantas. No os asustéis, aunque ya sea de noche y sea viernes, que bastante mérito tenemos estar aquí en viernes con nuestra Escuela de Madrid, en nuestra Escuela de Madrid. Bien, os presento rápidamente a la profesora Cintia Robles. Cintia Robles es una gran profesora, además de gran amiga. Ella pertenece a la UPAEP, a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Agradecerle en primer lugar que haya venido desde México a acompañarnos. Se ha formado básicamente en la Universidad Veracruzana, la licenciatura, el máster y también el trabajo de doctorado. Ha tenido en varios momentos estancias en la Fundación María Zambrano, especialista en María Zambrano. Es editora de libros, yo creo que importantes, significativos, como por ejemplo Perspectivas fenomenológicas de la cultura. Luego otro libro también interesante, muy importante, sobre María Zambrano, La palabra compartida, María Zambrano en el debate contemporáneo, como editora. Y luego también La dimensión política de la razón práctica, María Zambrano como autora. Y luego también La confesión en María Zambrano. Gran experta en María Zambrano. Y sobre todo también gran experta y muy cuidadosa, diría yo también, en aportar, en acercar el pensamiento de María Zambrano, el pensamiento de lo que podría ser también los maestros de María Zambrano, de la Escuela de Madrid, aportarlo a la dimensión social, política, práctica, educativa, y me parece que son trabajos muy, muy interesantes. Así que muchísimas gracias, pues tienes la palabra. Muchísimas gracias, profesor Tomás. Pues estoy muy contenta de estar aquí. Me sumo a los agradecimientos a la UNED, a la Cátedra Internacional José Ortega y Gasset y, por supuesto, al Proyecto Interdisciplinar de Innovación y desde luego, muy personalmente a Noé y al profesor Tomás por este llamado que no me ha dejado dormir desde que me llegó el correo, ¿no? Porque tremenda misión que nos pusieron pensar la vida. Y no quisiera dejar pasar la oportunidad también de agradecer, de extender mi más profundo agradecimiento y admiración a mis maestros que están aquí, que lo digo no desde la formalidad matricular, pero sí desde la formalidad de comunicación, de amistad, de convivencia, del estudio de sus obras y también de llevarlos a mis aulas de clase de licenciatura y posgrado, profesor Javier San Martín, profesor José Lazaga, profesor Tomás Domingo Moratalla, profesor Antolín, la profesora Juana, que colaboramos hace algunos años en una publicación y que hoy tuve el privilegio de conocerla personalmente. Por supuesto, el profesor Agustín, desde la fenomenología más próxima a Rubén, que también mi esposo, que es fenomenólogo, que también fue invitado a este evento, pero que se tuvo que sacrificar para que yo estuviera aquí. Bien, a ver, sí, me formé en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Filosofía, que es una de las facultades más antiguas de México. Se fundó en 1956 por Fernando Salmerón. Los primeros maestros de esta facultad fueron Alejandro Rossi y Fernando Salmerón. Después, es una cuna de una tradición filosófica importantísima. Salmerón viaja a Alemania, deja la dirección, se la deja después a Rossi. Rossi viaja después a Europa y se la deja al primer egresado de la Facultad de Filosofía en ese momento, que fue don Octavio Castro. Octavio Castro hizo el prólogo del tomo 9 de las obras completas de José Gauss, que está dedicado sobre Ortega y Gasset y algunos estudios sobre historia, las ideas en España y la América española. Octavio Castro estuvo a cargo de ese prólogo, también fue mi maestro, don Octavio, 6 meses antes que falleciera. No nos enseñó nada de Ortega ni de la Escuela de Madrid, nos enseñó Hegel, pero nuestra introducción a la filosofía española, que fue hace 25 años, fue la sobrina de Fernando Salmerón, Angélica Salmerón, con quien yo me formé. Y le debo la metodología, la rigurosidad, los demonios también, porque siempre nos llamaba demonios a sus estudiantes que eran los más cercanos o los que éramos más cercanos a ella. Angélica Salmerón
Ella es especialista en el estudio y la recuperación de las mujeres en la historia de la filosofía. Su primera tesis, porque también es abogada, en filosofía fue Unamuno y la modernidad cuestionada en los años 80, 70, y el director fue Octavio Castro. Octavio Castro le dijo, si tú te presentas con esta tesis, no vas a obtener tu grado de licenciatura en filosofía. Ella, como buena mujer rebelde, dijo, bueno, pues voy con mi tesis de Unamuno, y obtuvo el grado de licenciatura y con la máxima nota. Bueno, a ella, en esta recuperación de las mujeres, me asignó hace 25 años el estudio de María Zambrano, ¿no? Tú te vas a encargar de estudiar a María Zambrano, a Rubén le encomienda Didestein, y hoy por hoy, pues aquí estamos. ¿Qué más? Bueno, estoy en Puebla y como parte en este momento vivimos un momento súper coyuntural en México, en muchos órdenes de la vida humana, ¿no? Social, religiosa, académica, universitaria. Hace 2 semanas nos enteramos que perdimos una batalla que desde 2009 el Gremio Filosófico Mexicano emprendió una lucha contra la Secretaría de Educación Pública para que la asignatura de filosofía no fuera eliminada de los bachilleratos. Y hace 2 semanas fue eliminada de los bachilleratos, ¿no? Esto responde a una reforma educativa llamada NEM, que es la nueva escuela mexicana. Filosofía ha desaparecido de los bachilleratos. Bien. Como parte de los esfuerzos de la difusión de la filosofía que yo trato de implementar en muchos proyectos con mis estudiantes, es como se creó este índice de generaciones. Es un trabajo, si lo pudieras bajar, querido Noel, gracias, subir mejor, para que vean la portada. El link, oficialmente se va a lanzar la página web, de algún modo ya se está lanzando el día de hoy, en un congreso el próximo año. Lanzamos este índice de generaciones filosóficas España-México. La página la realizó el estudiante Neucochea, becario de investigación. Ganamos un excelente orteguiano y él fue el que hizo la magia. Cuando yo propuse hacer diferentes proyectos, propuse una página web y él propuso el tema de las generaciones, hacer este índice. Ya en su momento, pues hemos visto o estamos viendo la posibilidad de que se pueda integrar como link a la cátedra para socializar. Es una página que se sigue alimentando. Si bajamos ahora sí un poco más, bueno, empieza la página con una cita sobre las variaciones de la sensibilidad vital de Ortega y Gasset, un pequeño mapa. Bajamos, de ahí viene la justificación. La idea de este proyecto surgió tras el estudio de la obra de Ortega sobre las generaciones y en el contexto de la clase de la filosofía mexicana a mi cargo. El objetivo de esta página es divulgar la obra de distintos pensadores españoles y mexicanos a lo largo de la historia y hacer notar cómo las circunstancias propias de su tiempo les hicieron desarrollar sensibilidades y preocupaciones compartidas que los agruparon en grupos de vida y otros obra denominados generaciones. Si ustedes en la parte de arriba encontrarán el índice, la generación, los nombres quienes integraron las generaciones, la generación 98, 14, 27, el Ateneo de la Juventud y el Grupo Hiperión, que corresponden a las generaciones de México, siendo el Grupo Hiperión, bueno, pues la presencia de Gauss ahí. Si nos vamos a la generación del 14, encontramos los nombres de Ramón Pérez Ayala, José Ortega y Gasset, Gabriel Miró, Juan Ramón Jiménez, María Goy, bueno, faltan, se sigue alimentando la página. Nos vamos al nombre de Ortega y Gasset. Este fue el esquema que trabajamos, que también fuera un poco, la idea es socializar la página para también los filósofos, ¿no? Que pudieran acceder a esto, nombre completo, fallecimiento, intereses, rasgos de su obra, una breve descripción y algunas de las principales obras y fotografías libres de derechos de autor. Y así sucesivamente. Yo los invito a que entren y naveguen por esta página y bueno, ya serán recibidas muy bien sus recomendaciones. Paso a la lectura. Bueno, yo he preparado algo para ustedes porque el primer día, por ahí le comentaba a uno de los visitantes, estaba yo sentada en la primera, casi en la segunda fila y volteé atrás y pensé, bueno, es que aquí están los maestros, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Y se me vino a la mente la palabra razón integradora, ¿no? Y por otro lado, quienes nos vamos integrando, como bien lo dijiste, hay que conducirse con prudencia, ¿no? Con mucha prudencia, porque en un pequeño resbalón, como decimos en México, o nos mandan al platonismo o a dormir con Leibniz o con Kant, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo me va a mí. Vamos a ver cómo me va a mí. Lo he titulado Elogio de la circunstancia o de cómo estar a la altura de sí mismo. Es un
texto, a mi juicio, más de carácter o más hacia el lado de Ortega que de Zambrano, pero ya escucharé sus impresiones. Abro con un epígrafe de Luis Cernuda. Sobre la tierra estoy, déjame estar, sonrío a todo el orbe, extraño no le soy porque vivo. Pensar la vida desde la Escuela de Madrid es la tarea reflexiva que se nos encomienda en este congreso. Tarea que fusiona la filosofía y a una comunidad intergeneracional, y es que una de las preocupaciones y compromisos compartidos es no deslindar esta tarea del fenómeno humano. Pues de esto trata la filosofía, de una ida y vuelta, de una confesión, de una biografía, de un descenso a los asuntos humanos. Nuestra actividad nos permite someter al análisis dichos asuntos, donde más de una vez, como dice Ortega en ¿Qué es filosofía?, caemos por escotillón en lo más humano de lo humano. En la entraña, y ahí, en la entraña cálida, dice Ortega, y palpitante de la vida, y allí nos acosan deleitablemente problemas de la calle y hasta de la alcoba, no porque yo los anuncie ni los busque o premedite. Los asuntos de la calle y hasta los de la habitación, habitar, ineludiblemente nos afectan de algún u otro modo, porque tenemos experiencia de ellos. Entonces, si afirmamos que los asuntos humanos no nos son indiferentes, nos lleva a reconocer su existencia y la vivencia de estar de un modo en el mundo, constituido humana e históricamente. A esto en parte se le llama conciencia histórica. En este horizonte, la Escuela de Madrid, como tradición, generación y filosofía que parte del pensamiento de Ortega y Gasset, y que no entraremos en detallar aquellos pensadores que dieron o no continuidad a su filosofía o de encuentros y desencuentros, sino en mostrar la tarea de una generación integrada en una filosofía de alta mar, una filosofía de carácter plenaria, en síntesis, un programa de salvaciones. Una salvación de la circunstancia española a partir de una apuesta renovada de la razón al servicio de la vida, de sus asuntos, de sus circunstancias, un pensamiento a la altura de los tiempos, una vida a la altura de sus circunstancias. En esto consiste en parte ya lo que García Morente afirmaba de una filosofía auténtica, desarrollada por Ortega en el marco de su actividad filosófica y de la enseñanza universitaria, y a quien le atribuía la incorporación del pensamiento español a la corriente viva de la filosofía europea, decía Morente. Esta ardua y penosa labor comportaba como primera tarea esencial la actualización educativa. Y así, adherirse colectivamente al proyecto educativo nacional a su servicio de la verdad y de la cultura, pues en este proyecto también ha de obrar la tarea salvadora de la cultura, a partir de su idea de renovación, integración y colaboración. La cultura como medio de salvación individual y colectiva. Hasta aquí podemos detallar 5 aspectos fundamentalmente hondos de la Escuela de Madrid. La figura de Ortega y su influencia en una generación, las filosofías surgidas en este contexto, entramados temáticos, conceptuales, idea de la filosofía, compromiso político, Ortega como referencia entre cruces y oposiciones, la dimensión generacional de la Escuela de Madrid y un pensamiento filosofía en español a la altura de los tiempos. Aquí inicia la travesía, echar a andar un programa de salvación que consiste en, como dirá Zambrano en algunos lugares de la pintura, destacar el universal que se ejemplifica en cada hecho, por nimio, transitorio y local que sea, verlo a la luz de los problemas centrales, como se ve, por ejemplo, se contempla, dice Zambrano, el autorretrato de Velázquez, donde aparece él y su circunstancia. Cuando se reconoce, identifica un error, cuando aparece un dolor. Los hechos, los asuntos a la luz de las circunstancias o de sus circunstancias, conduce hacia la exigencia de hacer hablar de la circunstancia y nosotros de responder ante ella, pues algunas cosas que están ahí en la realidad dan la cara. Esto último lo encontramos en Delirio y Destino y algunos lugares de la pintura en Zambrano. Esto cobra más presencia en momentos límites o de crisis, o bien, como dirá la propia Zambrano, de hundimiento histórico, de naufragio nacional, de desorientación, ¿no? Pues la vida humana, la historia, la ciencia, la religión, la política están atravesadas por estos momentos. Pues la crisis atraviesa varias esferas de la realidad y frente a estas circunstancias son necesarios actos creativos hacia deliberaciones, resoluciones y soluciones concretas a partir de rutas de acción que enfrenten los momentos de crisis. La esperanza se presenta, lo mejor que nos cabe esperar, la figura del héroe se requiere, aunque no todos somos héroes.
La salvación de la circunstancia es necesaria, aunque no siempre existen las condiciones para hacerlo. Las deudas históricas se reclaman, aunque no siempre son retribuidas. La reconciliación se anhela, aunque no siempre se restablece. Las rupturas se magnifican, aunque no siempre son reparadas. Pero, ¿qué hay detrás de todos estos hechos? María Zambrano, al igual que Ortega, nos hablan de un fondo al que aluden constantemente todas las cosas, como algo de donde emergen o brotan. Es el proceso que está detrás de todo hecho y no todas las cosas aluden a su fondo en igual medida. Zambrano asume que toda vida humana, una vida íntegra, está siempre detrás de todos sus hechos, siendo lo que es heroicamente, esto es, venciendo resistencias, decidiendo posibilidades, quizá creándose, quizá mutilándose, dice Zambrano, en cada momento. Una vida del hombre es lo más ascético de la creación. Lo que describe Zambrano es la situación de la vida humana de cara a sus circunstancias, donde se las ve consigo misma y de algún u otro modo habrá de responder ante ella. Pero lo más significativo es cómo hacerlo, cómo ejecutar esa respuesta, creándose o mutilándose, y esto sucede en el curso personal, biográfico, histórico y social de la vida. La vida es proyectiva, es un llamado a realizarse desde dentro, a desplegarse, y esto para Ortega tiene como punto el fondo, justo lo que se hablaba, o un fondo insobornable en Pidiendo un Goethe desde dentro, describe lo siguiente. En tiempos de más fino oído para las cosas verdaderamente humanas que los nuestros, se advirtió perfectamente la existencia de estas voces que ascienden de nuestro ser subterráneo, a las cuales no mandamos, antes bien nos imponen, queramos o no sus juicios, sus sugestiones, sus incitaciones. De ahí que se inventase la maravillosa palabra vocación para esa efectiva llamada a ser fiel a su auténtico destino que el hombre siempre percibe, aunque de ordinario procure desoírla. La voz de la conciencia, que es como un juez que llevásemos alojado en el vientre y no nos deja vivir con sus sentencias. Habría mucho que hablar y tal vez muy jugoso sobre este tema de las voces anónimas que nos suenan dentro. Fin de cita. Y eso para Ortega es la fuente de vida más inagotable, el de proyectar, imaginar un destino propio, y aquí la vida acontece como el proyecto de existencia que cada cual anhela ser como personaje programático y como el proyecto que se elige y el destino que se padece. De allí que, y de vuelta, Zambrano en sus escritos de 1914 a 1932, destaca aquellas preguntas que deben plantearse, aún desde, como lo dirá ella, el agrio sabor de la melancolía frente a toda vida que consiste en que otra vida hubiera podido ser. A la par de la historia, por ejemplo, contrafactual. Por ejemplo, ¿quién o quiénes hubieran podido ser esos que cayeron aún sin dar batalla? ¿Cómo se hubieran llamado el otro, la otra vida, el otro yo? Aquí se coloca la tarea reflexiva de pensar tan solo unos aspectos de la vida humana, preguntar por el sentido de la vida que muchas veces puede comprenderse en términos de Guillermo Hurtado, un problema de dimensiones sobrehumanas, pero también puede concebirse de una manera más cercana, pues el preguntarse por el sentido de la vida podría integrar dos caminos, la pregunta en singular o la del otro, y la pregunta por el sentido de la vida, la de todos por igual. Alguien puede cuestionar a la vida o a Dios por qué le ha tocado padecer una enfermedad, el sufrimiento y el dolor que le provoca, y cuestionar las implicaciones o efectos de vivir así, reducción de calidad de vida, proyectos sin realizar, qué sentido tiene vivir así, cuando la vida misma es contingente y fatal. Ortega nos lo recuerda muy bien, pues en el proyecto vital, dirá Ortega, rara vez coinciden destino y persona, rara vez están los dos a la misma altura. Ante este escenario se piensa, se actúa, se toman decisiones, se resiste también, y esto podría interpretarse lo que se anuncia en Meditaciones del Quijote como la reabsorción de la circunstancia, es el destino concreto del hombre. Zambrano le llama reabsorción de la vida humana, ¿no? De hecho, hay varios paralelismos en conceptos que es lo mismo. O lo que es lo mismo, transformar la fatalidad en empresa, la limitación en libertad, libertad del alma española, del espíritu español, de sus raíces y de su historia, y esta será imagen y convicción que se presente ante el mundo. Dirá Ortega, toda mi vida y toda mi obra han sido en servicio de España. Así las figuras del autor, el actor, el personaje, el creador, el narrador, el espectador, el héroe sin melancolía, Ortega siendo uno y todos a la vez y desarrollados en su filosofía.
Leer a Ortega, nos dice Zambrano, exige o quizá produce el conservarse íntegramente vigilante, mantener despierto el fondo último de nuestro ser. Pues de su obra surge un afán de autenticidad, de saltar sobre nuestra propia vida y vivirla profunda, inalienablemente nuestra. Así, este salto, este modo de estar vigilantes, exige el esfuerzo por reasumir, reabsorción de la persona en el mundo. Eso también se puede seguir en la salvación del individuo en Spinoza. Hasta aquí se presentan algunas de las rutas o caminos por los cuales la vida humana va a enlazarse consigo misma y con la realidad, que otorgan grados de confianza, como dirá José Lazaga, al yo para ejecutar su acción. Es decir, pues este esfuerzo del que se habla antes de la reabsorción de la circunstancia o de la persona en el mundo implica verse interpelado por el carácter dramático de toda vida humana, en donde habrá que acercar la razón a la vida humana en su integridad, esto es, situar a la razón a la altura histórica de los tiempos y al hombre en situación de entenderse a sí mismo en su proyecto de realización, vocación y en sus posibilidades de ser en su dimensión ética y auténtica. Con esto pasamos del programa de salvación al programa de quehaceres, que brota desde, como dirá Ortega, un fondo vocacional y en Zambrano desde un fondo del estado del alma, y la faena, lejos de facilitarse, se dificulta. Y bien podrían agruparse en dos aspectos para tenerlo más claro, como nos lo propone José Lazaga en Figuras de la Vida Buena, el relativo al autoconocimiento o revelación efectiva de la propia vocación, la posibilidad, y dos, la posibilidad de ejecución de la vocación en el mundo en función de la estructura de lo real, así como de la figura histórica que la circunstancia le presenta al yo. En este horizonte, tanto para Zambrano como para Ortega, el reasumir, reabsorber nuestro ser, nuestra vida en el mundo, en sus circunstancias, implica de suyo el autoconocimiento a través de revelaciones en sus continuos despertares, es un poco lo que trató ya la profesora Mari Carmen, y en el desocultamiento de su fondo último. Al respecto, Mercedes Gómez recupera la idea de que nuestro ser originariamente se nos presenta en ese juego de claroscuro que es el transparentarse a la par que el esconderse, revelándose así la ambigüedad como una categoría esencial de nuestra vida y en donde se vuelve necesidad la autocreación de la persona como su quehacer fundamental. Y es que esta es una tarea que ya lo vemos en los fragmentos de Heráclito, ¿no? Me he buscado y me he rebuscado, y desde luego recordando a Nietzsche como inicia la genealogía de la moral. Nosotros los que conocemos somos desconocidos para nosotros. Nosotros mismos somos desconocidos para nosotros. Esto tiene un buen fundamento, dice Nietzsche. No nos hemos buscado nunca. ¿Cómo iba a suceder que un día nos encontrásemos? Con razón se ha dicho, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Nuestro tesoro está allí donde se asientan las colmenas de nuestro conocimiento. Y estamos siempre en camino hacia ellas cual animales de nacimiento y recolectores de miel del espíritu. Nos preocupamos de corazón propiamente de una sola cosa, de llevar a casa algo. Siempre abro con esta cita mis cursos de la universidad, siempre. Aquí, y después les pongo a Byung-Chul Han, ¿no? El sujeto se autoexplota y cree que se está realizando. Aquí la autenticidad hace uno de sus mayores requerimientos de la filosofía de Ortega, pues la autenticidad de una vida se mide por su dosis de soledad. Y esto es necesario para que la verdad se revele. Si se habrá de llevar algo a casa, como nos dice Nietzsche, tendrá que ser en soledad. El hombre tendrá que quedarse a solas en momentos de sentimiento individual, histórico, de crisis. En los Bienaventurados, al hablar Zambrano de la estrecha relación que existe entre el ser y la visión y de lo necesario que resulta en la teoría del conocimiento explicar el lugar de la revelación, apunta que el ser y la visión están íntimamente ligados. Afirma que la verdadera experiencia de la vida personal y de la historia no pueden prescindir de estas fuentes, es decir, del ser y de la visión. Esto conduce a pensar en el no hay experiencia de la vida sin ser, desde el cual la experiencia cobra sentido. La experiencia y la vida son vida y experiencia de alguien, de un hombre concreto, de un hombre de carne y hueso, como decía Unamuno. No se trata de un hombre abstracto, se trata siempre y en todo momento de dirá Zambrano, que soy yo, que voy siendo en virtud de lo que veo y padezco y no de lo que razono y pienso. Pero ¿por qué no de lo que razono y pienso y sí de lo que veo y padezco? No porque Zambrano quiera excluir de forma arbitraria el pensamiento y la razón,
sino porque en este sentido da más peso al padecer y al sentir como modos de estar asentados en la realidad y responder ante ella. Por ello, para Ortega y para Zambrano, la vida constituye la realidad radical del hombre y la fuente más fiable de experiencia. Zambrano afirma hacia un saber sobre el alma que buscamos saber lo que vivimos. La vida como fuente de experiencia y por ello la meditación sobre la crisis no aparece como algo ajeno a la vida, sino formando parte de ella. Todavía más, en pensamiento y poesía en la vida española, está marcado claramente el vínculo entre la experiencia y el sentido. En efecto, dice Zambrano, o la vida tiene sentido o no es nada, y hay que sumergirse en la vida de un pueblo, perderse primero en ella, en su complejidad ilimitada, para salir luego a la superficie con una experiencia en la que se da el sentido. Este es el aspecto que podemos justificar, bueno, esto no lo iba a decir, pero ya lo voy a decir, como fenomenológico en la obra de Zambrano, porque se descubre a sí mismo como un saber de experiencia y busca el sentido de la vida en general, en especial de la crisis. En los momentos de desorientación y de aquello que ella nombra sin razón, caos, delirio, locura y vaciedad, y por su parte Ortega le llama perplejidad, más porque la vida es perplejidad y es tener que elegir nuestro hacer, dice Ortega, ello nos obliga a comprender, esto es, a hacernos bien cargo de la circunstancia. La Escuela de Madrid y la figura y la filosofía de Ortega, las filosofías en clave orteguiana, las rupturas con la filosofía orteguiana, tienen como base una importante tarea del filósofo, una encomienda intergeneracional. Continuar con la enseñanza de hacer filosofía a la altura de los tiempos, adherirse a los buenos proyectos educativos, crearlos, innovarlos, transmitirlos, debatirlos, no olvidar la misión de las universidades como uno de los sitios de la filosofía, no dar la espalda a la vocación y dar la cara a la circunstancia, no olvidar también la sensibilidad vital que hoy nos convoca como grupo, tradición, escuela, generación, pues, recordemos a Ortega, si cada generación consiste en una peculiaridad sensibilidad, en un repertorio orgánico de íntimas propensiones, quiere decirse que cada generación tiene su vocación propia, su histórica misión. Pues no hay vida sin vocación y sin llamada íntima. Y más de uno de los que están aquí podrán decir que la vocación coincidió con su forma de vida. Llamada profesión, una profesión de alta mar, pues aún en el mar el individuo es el que cuenta. Elogia su circunstancia porque le exige de sí una respuesta y una actitud muchas veces heroica, fundamental para la vida humana. Gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias también por la brillante exposición y también a tenerte muy bien al tiempo. Tenemos unos minutos, 5 o 10 minutos, lo que necesitemos también para un poquito debatir, comentar, sugerencias, como queráis. Sí, fondo de la sala. Bueno, gracias el tema de la filosofía siempre se discute también entre la filosofía y la poesía. Como ha dicho la compañera antes, que la filosofía y la poesía siempre han estado unidas, ¿no? No se han separado. Pero es verdad que la filosofía, a mi modo de entender, sin un racimo de poesía, se vuelve bastante aburrida. Y es una cosa que si no hay una cosa que dijo Ortega cuando cogió la cátedra, que la filosofía era una ciencia del amor. Creo que dijo esas palabras, que era una cuestión del amor. Y yo creo que cuando el torero está con el toro y ya no le va a poner la cosa, bueno, yo no veo mucho los toros, pero vamos, la banderilla, ¿no? El filósofo al final, si no acude a la poesía, yo creo que el filósofo al final no puede llegar a ningún sitio, porque la filosofía es búsqueda y la poesía es encuentro. Y hay un aforismo, bueno, que escribí hace muchos años, la ciencia mide el infinito, la filosofía piensa el infinito y la poesía siente el infinito. La poesía es capaz de sentir el infinito. La filosofía puede llegar a pensar el infinito,
pero no puede llegar a captar la esencia del infinito. Entonces, bueno, yo hago una reivindicación de la poesía como un estado casi de intuición de lo trascendente que la filosofía no puede llegar. Y yo, bueno, agradezco a Zambrano que ese esfuerzo por hacer una filosofía por ti. Gracias, gracias. Ah, sí, de veras, al final, sí. Sí, Pepe. No, un comentario. Desde que los románticos de Jena se hicieron católicos, nadie hablaba del infinito. Pero todo es posible. Iba a comentar, la cita de Nietzsche que has leído en la genealogía, que es muy bonita, permite además pronunciar muy directamente hacer una genealogía de la idea de vocación que tan brillantemente has comentado con Nietzsche, porque yo creo que son los dos únicos filósofos que se han tomado en serio el lema de Píndaro, la modernidad se entiende, llega a ser el que es. Ortega desde el 16 lo repite no sé cuántas veces, pero claro, es que Nietzsche, yo ahora tampoco puedo citar de memoria, pero Nietzsche también llega a ser el que es, para Nietzsche es absolutamente fundamental, y esa cita que tú has leído reconocía eso en el fondo. Nada más era invitarte a que comentes el famoso lema de Píndaro. Claro. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Comentario? Como el proyecto este que has presentado, la página, ¿qué va a ser? ¿Presentar figuras como estaba presentada la de Ortega? ¿O qué es lo que queréis hacer? Es que no... En la página... Ah, en la página web. Sí. La página web, esas figuras, ¿qué es lo que pretendéis hacer? Si lo puedes... Claro. Listo. Bueno, comenzamos en orden. Gracias por las referencias. Bueno, me hiciste recordar a dos. A Lorca, tiene un poema extraordinario que desde luego siempre lo recito en mis cursos, ¿no? Reza del siguiente modo: si la poesía no tuviera el olfato de un perro cazador, no pudiéramos salir de esta caja de cemento Portland en la que nos han metido. Es extraordinario. Si la poesía no tuviera el olfato de un perro cazador, no pudiéramos salir de esta caja de cemento Portland en la que nos han metido. Y bueno, yo creo que es muy próximo lo que Zambrano, y yo creo que todos tenemos como este olfato de buscar y encontrar, ¿no? Que no siempre, cuando llegan mis tesistas y me dicen, es que lo que usted me mandó, lo busqué y no lo encontré, eso es un hallazgo. Son los hallazgos de los no hallazgos. Entonces, date por bien servido. Y me recordó Bachelard también, ¿no? Bachelard decía que, claro, la historia de la filosofía también se puede leer desde una historia de la sustantivación, ¿no? Y que si el filósofo tendría que buscar, decía, la esencia de una filosofía del mundo, tendría que buscar o tendría que irse hacia el camino de la adjetivación, ¿no? Dice, buscar el adjetivo. Y es lo que hablaba el profesor Freihofer de estas razones narrativas, sentientes, poéticas, simbólicas, ¿no? Y bueno, es lo que podría comentar, ¿no? Bachelard y Lorca. Y Pepe, sí llega a ser el que eres. Tremendo llamado, ¿no? Desde que cobré conciencia dolorosa de este mundo, ¿no? Que es, yo creo que es cuando entramos salimos de casa y entramos en ese contacto con la realidad en preescolar, ¿no? Donde vemos que nuestro mundo no solo es la familia, sino que el mundo se amplifica y es un proceso doloroso, y ni qué decir cuando somos conscientes de que somos finitos y vamos a morir. Lo digo por la experiencia de ser mamá, y cuando de los 3 hijos solo uno tuvo conciencia de la muerte, los otros 2 viven y piensan que vivirán para siempre, pero uno de ellos, no, mamá, es que claro, tú vas a crecer, vas a envejecer, vas a morir, entonces yo también, ¿y cómo nos vamos a encontrar? Entonces todas estas preguntas, llega a ser el que eres, siempre también lo cito y siempre lo refiero en mis cursos. Yo creo que es, claro, formamos, en mi caso, las asignaturas que doy va para todas las carreras, para filósofos, que es una facultad pequeñita, 10 estudiantes, y de repente otro grupo de 30, 35 y 60 alumnos de todas las carreras, ingeniería, de todas las carreras científicas y humanistas, ¿no? Y siempre los interpelo con esta cuestión, porque siempre les digo, antes de formarse, se están formando para ser ingenieros, médicos, enfermeros, pedagogos, pero antes de todo eso son personas, ¿no? Somos personas, y
Y este proyecto que se llama Vida tiene ese llamado, pero ese llamado no es una tarea sencilla y Ortega creo que no lo ha hecho ver muy bien, Pepe. Y claro, en esto también recae la ética orteguiana, ¿no? Totalmente. Llega a ser el que eres. Gracias. Y claro, con la página web se creó. En España hay páginas, por ejemplo, la Ramendi, que tiene una página en la que presenta filósofos españoles. Y no era por ver qué estáis pretendiendo hacer y Sí, lazos semánticos que enriquezcan las páginas. claro. El semestre pasado en el curso de Filosofía Mexicana, que es Mexicana 2, donde se revisa del México independiente hasta la filosofía contemporánea, trato en esta última parte de hacer los entrecruces entre México y España y como proyecto final, pues echar a andar la creatividad de nuestros estudiantes y que generaran proyectos. Yo les propuse página web, hubo alguien que hizo una lotería de filósofas mexicanas, ¿no? Otro grupo un memorama de filósofas mexicanas. ¿Qué más? Otros hicieron un catálogo fotográfico de conceptos relacionados con la identidad del mexicano, con la soledad. Entonces, proyectos muy interesantes. Y entre ellos, la página web. Índice de generaciones. ¿Cuál es la idea? Bueno, te puedo compartir a todos, ¿no? De hecho, está el proyecto de poderlo anexar a la cátedra. Este índice de generaciones, lo que hicimos hacer en España, México, para de algún modo socializar, difundir y divulgar la relación entre España y México a partir de grupos generacionales y sobre todo también ver, y esa es la parte que nos falta trabajar, los paralelismos, porque recordemos que en el 98 se plantea, ¿no? la gran cuestión de qué es España y qué es el ser español y toda esta disputa entre Ortega y Unamuno, pero es que en México 20 años después pasó lo mismo con el Ateneo, ¿no? También se preguntaba y cobró más fuerza con el Hiperión. Y eso es interesante porque ya llega Gauss en ese punto y se cuestiona mucho sobre la identidad del mexicano. No es una tarea que hoy por hoy siga siendo vigente en México, pero bueno, habemos grupos que sí lo seguimos trabajando. Esa es la idea, ¿no? Como tratar de ver esos paralelismos, que es la parte que faltaría en la página, y mostrar quiénes fueron sus integrantes, sus líneas temáticas, algunos aspectos filobiográficos, ¿no? De su vida y obra, y creo que va muy bien. Entonces yo los invito a que se acerquen y exploren la página del índice de generación. Muchísimas gracias, Cintia. Le damos un aplauso y